Vamos a hablar acerca de doble ración de tu espíritu, una historia que tiene que ver con dos profetas en la Biblia, uno de ellos es Elías y el otro de ellos es Eliseo, dos profetas conocidos en la escritura. Nosotros tenemos aquí al profeta Elías. ¿Quién no se acuerda del profeta Elías? El profeta Elías y la forma milagrosa como el Señor lo libró y le proveyó lo que él necesitaba, lo alimentó con los cuervos. Estos pájaros, estos animales son muy hábiles, son muy inteligentes. Se han hecho experimentos con cuervos y los cuervos son animales muy hábiles. Ellos pueden fabricar sus propias herramientas, hermanos. Los biólogos les interesa, los ornitólogos les interesa mucho estudiar este tipo de aves muy hábiles. Elías también vemos cómo corrió delante de Acab cuando estaba a punto de llover, ¿no es cierto? Él corrió delante del caballo, dice de Acab. Increíble, Dios le había dado una fuerza descomunal a Elías. Pero también nosotros vemos que lamentablemente el pueblo de Israel siempre adoraba el becerro de oro, ¿no? El becerro y todo lo que tiene que ver con la idolatría. Ese era un problema para Elías. Al punto que en la primera imagen que les mostré, Elías tuvo una controversia con los israelitas para decirle, decidan a quién van a servir, a Jehová vuestro Dios o a Baal, ¿no es cierto? Tuvo que decirles, decidan, tienen que tomar una decisión. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre estos dos pensamientos? Bueno, becerro de oro tiene orígenes antiguos, en realidad, hermanos queridos. El becerro de oro no es algo reciente, es algo muy antiguo. En la cultura egipcia, este becerro está relacionado a la diosa Hathor. Como ustedes ven en esta imagen, es la imagen de la diosa Hathor. La diosa Hathor, Disculpe, pastor, sí. no se No ve se la está presentación, no se ve viendo, la, solamente se ve, no lo visualizo yo, no sé si los hermanos visualizarán la presentación que está mencionando. está viendo, no se está viendo no está compartiendo. La diapositiva, ajá. No se está viendo. Un momentito. A No, ver. pastor. A ver. Ok, entonces estábamos hablando de esta doble ración de tu espíritu. Elías y el conflicto con Baal siempre ha sido un conflicto muy grande. Era parte del problema que tenía la nación de Israel. Habíamos hablado de los cuervos, cómo alimentaron a Elías, cómo Dios le había dado fuerza descomunal a Elías. Él corrió delante de los caballos. Pero el problema de Israel era con este ídolo, ¿no? El becerro de oro. Este becerro, hermanos, este becerro siempre ha estado en el pueblo de Israel como una espina en la columna, en los costados, ahí en su vida. El pecado que no te lo sacas te seguirá todos los días de tu vida, hermanos. Si tú lo que no logras vencer, te vencerá. Eso es algo interesante. Lo que no logras vencer, te vencerá. Y el pueblo de Israel tenía este problema con el becerro de oro. Pero este becerro de oro no era algo nuevo, no era la primera vez que Israel tenía un contacto con el becerro de oro. En realidad, el pueblo de Israel aprendió a adorar el becerro de oro en Egipto, porque en Egipto es donde se adoraba esta diosa, la diosa Hathor. Esta es la diosa Hathor. Como ustedes ven en la imagen, la diosa Hathor tiene unos cuernos, ¿no es cierto? Acá arriba, miren ustedes. Esta diosa Hathor era simbolizada como una especie de becerro. Ese era el símbolo, ese becerro que ustedes ven que adoraba el pueblo de Israel estaba relacionado a la diosa Hathor de los egipcios. Y esta diosa era una diosa muy caprichosa, era una diosa caprichosa. En las fiestas de la diosa Hathor se tomaba cerveza. ¿Por qué se tomaba cerveza? Porque se creía que la diosa Hathor fue embriagada por por el dios Ra, para que dejara de destruir a la humanidad. Y cuando ella empezó a tomar cerveza, ella se convirtió de pronto en una buena diosa, en una diosa que es benefactora de la humanidad, cuidadora de la humanidad, etcétera. Entonces era una diosa como bipolar, tenía un problema psicológico esta diosa. Era una diosa destructora y después de tomar cerveza se convirtió en una diosa bondadosa. Bueno, este eran los dioses egipcios, hermanos, dioses corruptos, dioses que estaban sujetos a pasiones. Pero quiero decirles algo interesante, en realidad, esta diosa, la diosa Hathor,
es mucho más antigua todavía, es decir, sus raíces, me refiero a las raíces de la diosa, vienen de mucho más antes. Y a la antecesora de la diosa Hathor, mucho antes, es esta otra diosa, una diosa que se llama la diosa Inanna. La diosa Inanna es una diosa que está en la cultura sumeria, en Mesopotamia. Esta es una diosa, como ustedes ven ahí en su cabeza. Esto no son trenzas, hermanos, por si acaso. Son cuernos, ¿ok? Estos son cuernos. Cuernos de poder, estos son cuernos. El cuerno en el antiguo mundo siempre era símbolo de poder. Esta era una diosa que tenía cuernos en su cabeza, diosa del poder, que tenía mucho poder. Así que esta diosa, hermanos, es una diosa muy antigua, que se adoraba desde muchos siglos atrás, hermanos. Y nosotros tenemos esta pareja, la pareja de la diosa Inanna con el dios Tamuz. Tamuz e Inanna era la pareja, la parejita, venían dos casados, era una pareja de dioses en la cultura antigua, en la cultura antigua. Les estoy mencionando a ustedes esto para que ustedes miren cómo el conocimiento de Dios se pervierte, porque mire lo que pasa, esta diosa Inanna con Tamuz, ¿no? Aquí posteriormente llega a transformarse en el dios Baal. Tamuz llega a ser como Baal posteriormente en la cultura cananea. No sé si ustedes han sido, ¿cuántos de ustedes han sido católicos? Pero yo he sido católico cuando era niño, hasta cierta edad en mi adolescencia. Y he recurrido a varios templos. Hay la Virgen de Cocharcas, hay la Virgen de... Hay un montón de vírgenes en todo pueblo, en todo lugar hay vírgenes, con todos los nombres, ¿no es cierto? Bueno, esto es exactamente lo que pasaba con estos dioses. Estos dioses tenían diferentes nombres, pasaban de una generación a otra, pero eran los mismos dioses en esencia eran muy parecidos. Así que esto viene de muchos siglos antes. Esto es la diosa Ashera, según muchos arqueólogos creen que es la diosa Ashera, representada en barro. Se han encontrado muchísimos de estas figuras aquí en Israel, pero no aquí, sino en Israel, en Jordania. También en una excavación en la cual estuve trabajando con el doctor Gregor, ahí hemos encontrado una de estas cabecitas de estas diosas ahí, de casualidad, porque ella, la doctora Elena Gregor estaba queriendo descansar y yo estaba de pie en ese lugar y ella miró, puso sus ojos en el piso donde yo estaba anteriormente. Yo me moví y me dice, ¿qué es eso? Y se acercó y era una de estas cabecitas de una de estas diosas que había ahí. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, tenía un problema con la idolatría. Ese problema era muy antiguo en la humanidad. ¿Quién había creado la idolatría? ¿Quién había dado origen a la idolatría? Satanás había originado todo esto, había pervertido el conocimiento de Dios. Miren, había originado que el ser humano llegara a pensar cosas pervertidas de Dios. Por ejemplo, esta es una de las cosas que se han descubierto. Miren esta cabeza. Esta cabeza, según el arqueólogo Joseph Garfinkel, dice que es una cabeza antigua de Dios en la tierra de Canaán. Según lo que él dice, esta era la forma como ellos entendían que era Dios. Imagínate, como una especie de una cabeza un poco rara, ¿no? Así que era una perversión del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios se había pervertido a este punto, se había mezclado con la idolatría de Canaán, estaba mezclado con la idolatría de Canaán. ¿Qué les parece, hermanos? Y la Biblia nos dice en Romanos 1:25, ¿qué cosa nos dice la Biblia en Romanos 1:25? Ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué cambiaron la verdad de Dios? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y eso es lo que nos dice Romanos 1:25. El ser humano había pervertido el conocimiento de Dios. Eso es lo que había pasado. Y el pueblo de Israel tenía este problema. ¿Dónde había aprendido el pueblo de Israel estas costumbres? La había aprendido de dos caminos. Uno, en su historia en Egipto, ellos habían aprendido. Y otro, habían aprendido de sus vecinos. Así que, hermanos, hay dos fuentes de
hay dos fuentes de perversión que pueden dañar tu vida espiritual. Puede ser que tú hayas tenido costumbres antiguas. Egipto, has traído cosas de tu vida pasada y todavía estás luchando con cosas de tu vida pasada. Ese es Egipto. Pero también puede ser que estés aprendiendo cosas nuevas de tus vecinos, de gente que son tus amigos, de tus familiares, de repente de tu esposo, de tu esposa tal vez, cosas que te van a destruir. Así que no solamente viene de tu pasado, sino también puedes estar aprendiendo en este momento cosas que te van a hacer daño. Así que la palabra de Dios nos advierte contra esto. Oh, hermanos, y hay una mujer en la Biblia, en la historia de Elías. Esta mujer es una mujer a quien hay que temer. Era Jezabel, hermanos. Jezabel era una mujer muy astuta y con un carácter muy fuerte, muy fuerte. Esta mujer era idólatra, adoraba todos estos dioses, hermanos. Ella adoraba todos estos dioses. Ella no tenía problemas en la idolatría. Era idólatra por excelencia. Y un día, sabemos en la historia bíblica, el rey Acab estaba tirado en su cama, triste, porque él quería comprar la viña de su vecino, y su vecino le había dicho, no te voy a vender mi viña, no te vendo mi viña, la viña de Nabot, ¿no? Nabot le había dicho, no, yo no te voy a vender mi viña. Pero el rey fue a su cama, se echó como un niño a renegar y dijo, estaba desilusionado. Ah, pero llegó Jezabel y dijo, ¿por qué lloras, pues, mi querido esposo? ¿Por qué lloras? ¿Qué es lo que pasa contigo? Bueno, no estaba llorando, la Biblia no dice que estaba llorando, pero estaba triste, ¿no? Estaba un poco enojado. ¿Cuál es el problema? Y le contó el problema y dijo, no hay problema, esto no es problema. Así que Jezabel acudió a sus artimañas, escribió una carta y de esa manera mataron al pobre vecino Nabot y la viña pasó a manos de Acab. Hermanos, esto costó a Jezabel posteriormente la vida. Nosotros tenemos la historia bíblica, la forma triste cómo acabó Jezabel. Pero aquí tengo algo interesante, una noticia interesante. Hay un sello que se descubrió hace unos años atrás. No tengo la fecha. Pero en este sello, lamentablemente no sabemos la procedencia del sello, pero existe el sello. Está escrito el nombre de Jezabel y los caracteres que hay acá. Todo indica que está hablando de una persona que está en cargo real. Algunos dicen que posiblemente es el sello de la reina Jezabel. Así es. Y como ustedes ven, aquí hay caracteres egipcios, ahí parecen especie de jeroglíficos. Lo que está en color rojo es el nombre de Jezabel. Ahí. Y tenemos algunos símbolos que son característicos de la cultura egipcia, como este de acá, que es el Adnat. El Adnat es un símbolo que tiene que ver con la vida, significa vida y etcétera. Muy bien. Así que al pobre Elías, después de ver a Jezabel renegar, él no había tenido miedo con los profetas, los 400 y tantos profetas de Baal. Él no tuvo miedo en enfrentar a los profetas de Baal. Pero cuando vio que esta mujer, que tenía un carácter espeluznante, buscaba su vida, tembló ante esta mujer. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Ah? ¿Qué les parece esto? Así que esa dicotomía que algunas veces dicen las personas, esos estereotipos que dicen los varones tienen carácter fuerte, las mujeres tienen carácter débil. Ah, no, eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Para nada, ¿no? Aquí en la historia tenemos cómo en realidad tanto el varón como la mujer pueden tener caracteres difíciles, pueden tener caracteres fuertes, no es característica de un género. Ambos pueden tener caracteres difíciles y rudos. La palabra de Dios nos enseña que nuestro carácter debe ser moldeado a la imagen de Cristo Jesús. No importa si eres varón o si eres mujer, tu carácter tiene que ser moldeado a la imagen de Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene que ser el que moldea tu carácter. Querido hermano, Cristo Jesús tiene que moldear tu carácter. Querida hermana, Cristo Jesús tiene que moldear tu carácter. El problema con Jezabel es que Jezabel no había sido modelada a la imagen de Cristo Jesús. Ella había sido modelada a la imagen de la idolatría.
De tal manera que en el libro de Apocalipsis incluso se utiliza la imagen de Jezabel para referirse a todo este pueblo de infieles que no sigue al Señor. Bueno, Elías tembló ante la mujer de Jezabel y huyó Elías, el gran varón de Dios que no tenía miedo. Por un momento tembló. Y en esa huida, Elías en el camino no tenía que comer, él deseaba morir, prefiero morir, estaba deprimido. Elías el gran varón de Dios estaba deprimido, se echó a dormir y un ángel se le acercó, hermanos, y como es Dios de bondadoso, este ángel le preparó comida. ¿Qué cosa nos dice 1 Reyes 19, 5 al 6? Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, el ángel lo cuidó. ¿Cómo es Dios de misericordioso, hermanos? Dios es tan misericordioso con nosotros. Puedes estar pasando momentos difíciles, pero el Señor conoce tus momentos difíciles. El Señor es misericordioso contigo. Amén por eso, hermanos. Dios es misericordioso. Es tremendamente misericordioso. Y se acercó al gran profeta y lo ayudó. Al día siguiente lo volvió, ¿no? Todavía te falta mucho camino. Y así que Elías continuó su camino y llegó a la montaña, al monte de Oreb, donde él tuvo un encuentro especial con Dios. Él tuvo un momento especial con Dios en este monte, en el monte de Oreb. Dice, pasó un terremoto, Dios no estaba en el terremoto, pasó un fuego, Dios no estaba en el fuego, y luego vino un sonido calmo, tranquilo. Y entonces Dios empezó a hablar con Elías. Y Elías, ¿cuál era el asunto? ¿Cuál es tu problema, Elías? Y Elías, entre todas las cosas que le dice al Señor, Elías le dice, bueno, Señor, yo pensé que era el único, yo pienso que soy el único que he quedado aquí. Nadie más ha quedado. Todos son una tira de infieles, todos son unos idólatras. Nadie te sigue de corazón. Todos han apostatado. Entonces Dios le dice lo que te dice a ti el día de hoy, hermanos. Hay 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. No digas, lo que ven tus ojos te engañan, Elías. Hay mucha gente que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Hermanos, esta es una lección importante para ti y yo quiero que la entiendas. Tú puedes pensar que has dado tanto estudio bíblico a tu vecino. Esos estudios bíblicos no sirven para nada. Porque tu vecino, tantos años hablándole de Dios, ni te hace caso. Tú puedes morir sin ver los resultados. Y puedes pensar que todo está perdido. No te engañes, no te engañes. ¿Por qué? Porque Dios te dice a ti lo mismo que le dijo Elías. Hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Tus ojos te están engañando, Elías. Tú vas a volver. Te voy a jubilar porque ya es tiempo que tu misión termine. La misión va a continuar con otro. Pero hay mucha gente que todavía me sigue. No te dejes engañar, hermanos. Como testimonio en mi vida personal, yo he visto eso en mi familia. Muchas veces cuando yo he predicado en los años, a veces he pensado que no, ya nadie más sigue al Señor, ya nadie sigue al Señor. Después me he dado con la sorpresa de que el Señor toca los corazones. Antes que nosotros vayamos, delante de nosotros va el Espíritu Santo. Él es el misionero, Él es el que toca las puertas de los corazones realmente. Él es el que convierte las vidas. Nosotros no. Tú no conviertes la vida de nadie. Tú no conviertes la vida de ninguna persona. Cristo Jesús es el que convierte. Esto le pasó a Elías. Así que el Señor le dijo, mira, Elías, otro te va a suceder. Vas a encontrar ahí a Eliseo y él te va a suceder. Así que fue Elías, se encontró con Eliseo y le puso ahí, ¿no? La capa, mira, ya es momento de que tú vas a continuar la misión. Tú vas a tener que entregar la capa en algún momento a alguien. Elías tuvo que entregar la capa. Así que Eliseo siguió y pasó un momento de aprendizaje con Elías y aprendió a ser un discípulo de Cristo. Tú tienes en este momento que buscar gente a la cual tú tienes que discipular. Esta es una lección hermosa porque nos habla de esa transferencia del discipulado, esa transferencia de
enseñar a otros. Mira, mis hijos están aquí, ellos son mis discípulos, están aprendiendo de mí, están tratando de aprender la palabra de Dios y yo quiero pasarles a ellos la capa. Y tú tienes que pasar la capa a alguien, tienes que pasar la capa a tu hija, a tu hijo, a tu vecino, a tu esposa, tienes que pasar la capa. Porque si tú piensas que eres el único que tiene la capa, lo más seguro es que vas a fracasar en tu misión. La palabra de Dios nos dice que hay 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Y hay muchos aquí en el mundo de hoy tan pervertidos que todavía están siendo tocados por el Espíritu Santo y tú tienes que ir tras ellos. Así que un día pasó este evento que es muy interesante. Nos dice la Biblia que llegó Elías al Jordán. Era el día de la despedida de Elías y Eliseo. Elías trajo su manto, tiró a las aguas se partieron en dos y pasaron los dos en seco. Y cuando estaban al otro lado del río Jordán, Elías le dijo a Eliseo estas palabras. Cuando él había pasado, según de Reyes 2:9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que me dé una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Voy a leerles esto que está en hebreo, en la parte de abajo, es lo que leen sus teólogos. Aquí nos enseñan, quiero que ustedes escuchen cómo dice la Biblia en hebreo y luego voy a explicarles un poco este pasaje. Dice 2 de Reyes 2:9, dice: Vaihi que Abraham ve Eliyahu amar el Elisha, shealmach eseleja veteren elakach me imach vayomer Elisha vihina pi shenajim beruaha elaiv. ¿Qué les parece? ¿Qué es hermoso es el lenguaje hebreo? Tiene un sonido muy interesante, bastante gutural, sale la garganta, así, ¿no? Hermano en hebreo se dice aj, por si acaso, ¿eh? Este es el sonido de la garganta, aj. Ok, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras, le dice. Pide lo que quieras. Y esa palabra en hebreo es shealmach. Dice, pide Elías, pide Eliseo. ¿Y qué cosa voy a hacer yo? Yo te voy a hacer a ti. Voy a hacer. Tú pide y yo voy a hacer. Pide y lo voy a hacer. Hay unas partes en la Biblia donde se hablan algo parecido. Tenemos versículos en el Nuevo Testamento donde dice: pedid y se os dará, dice Jesús, ¿no es cierto? Jesús dice: pedid y se os dará. El que no pide no recibe, hermanos. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. La palabra de Dios nos invita a pedir. La palabra de Dios nos invita a hacer esta petición, a abrir nuestro corazón en petición. Yo no sé qué cosa te está molestando en tu corazón en este momento. Yo no sé si lo que te está molestando en tu corazón en este momento es una enfermedad, es un pecado, es un problema con tu esposo, con tu esposa. Yo no sé cuál es el problema que tú tienes. Pero sí yo te puedo decir lo siguiente, que el Señor te está invitando en este momento a que abras tu corazón. Abre tu corazón, deja de estar sufriendo solo en tu esquina. Abre tu corazón en este momento y dile: Señor, yo tengo este problema. Pero no seas como los impíos, como los gentiles. Dice, ellos oran por cosas de comida, vestido, todas estas cosas. Tú tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios y serás escuchado. Yo predico un sermón que tiene que ver oración que siempre es escuchada. ¿Cuál es la oración que Dios siempre va a escuchar? Es la oración que se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor va a concederte lo que hay en tu corazón. Entonces, pide, dice, y será, y te voy a dar, dice, y voy a hacerlo por ti. Y entonces, ahora viene la respuesta de Eliseo. ¿Qué voy a pedir? Porque esta es una prueba de pedido. Lo mismo que pasó con Salomón, la prueba de pedido. ¿Qué es lo que va a pedir Salomón? Voy a pedir riqueza, reino, gloria. ¿Qué cosa voy a pedir? La vida de mis enemigos. Pero Eliseo fue sabio y él dijo, Eliseo, Vayomer Elisha, y dijo, ¿qué dijo Eliseo? Vajina pishenaim berujale alay. ¿Qué quiere decir en español? Dice, por favor. Eso no está en la traducción muy bien explicado, pero ahí dice, te ruego,
En hebreo dice, por favor, esa expresión de por favor, una doble porción de tu espíritu sobre mí. Eso es lo que pido. Por favor, te ruego, yo lo único que quiero es una doble porción de tu espíritu. Yo quiero explicar qué significa esta doble porción. En la Biblia, en Deuteronomio 21:17, ustedes tienen, dice, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿De qué cosa está hablando Deuteronomio 21:17? Está hablando de lo siguiente, que cuando tú tienes hijos, en el Antiguo Testamento era así, cuando tú tenías hijos, y había casos que había algunos que tenían más de una esposa, ¿no? Vemos eso en el caso de Ana y Elcana. Si tú tenías un hijo con una esposa que tú no amabas, ¿no? Vemos eso en el caso de Jacob. Aunque tú no amabas a esa esposa, pero ese hijo era el primogénito, era el primer hijo, tú tenías el deber de darle una doble porción a ese hijo. Tal vez no sea el primogénito, no sea el hijo de la esposa preferida, pero era tu primogénito y tenías que darle la doble porción. Entonces, ¿a qué se refiere eso de la doble porción? La doble porción era la parte de herencia especial dada al primogénito, y generalmente el primogénito es el que llevaba esta función de la herencia espiritual del padre, el liderazgo de la familia. Lo que le estaba pidiendo entonces Eliseo a Elías era: yo quiero continuar tu ministerio. Yo quiero seguir haciendo lo que tú estabas haciendo, Elías. Quiero seguir haciendo lo que tú estabas haciendo. Mira, este es uno de los casos más interesantes porque generalmente este es el único caso en realidad que encuentro en la Biblia. Generalmente yo no leo a ningún profeta diciendo: yo quiero ser profeta. Yo quiero ser profeta. No encuentro a nadie, ninguno. No veo con Abraham, no veo con Moisés. Ninguno de ellos pidió: yo quiero ser profeta. Sino simplemente el Señor un día se le apareció y le dijo: tú vas a ser profeta. Y vas a llevar mi palabra. El único caso en el cual encuentro algo muy interesante es que en el caso de Eliseo, él le dice: yo quiero, por favor, continuar con este ministerio profético que tú tienes. Yo quiero continuar con el ministerio profético. Y ahora, hermanos, Elías reconoce la dificultad del asunto, porque ahí, esto ya no era cualquier pedido, esto ya no era un pedido sencillo, lo que le había pedido aquí en 2 de Reyes 2:9, ya no era un pedido sencillo. Y en eso Elías le responde: cosa difícil has pedido. Cosa difícil. Humanamente difícil, porque ya no tiene que ver con la experiencia humana, ya no tiene que ver con la voluntad humana, ya no tiene que ver con lo que yo quiero. Yo quisiera, pero ya no tiene que ver conmigo. Ahora tiene que ver con lo que él de arriba dice. Pero, y ahí le lanza la palabra, dice: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. En otras palabras, dejó al Señor la capacidad de decidir si el Señor va a permitir que tú veas que cuando yo sea quitado, o no va a permitir que tú veas cuando yo sea quitado. Si el Señor permite que tú veas cuando yo sea quitado, será así, porque el Señor lo permite. Cosa difícil has pedido. Pero, hermanos, y ahí viene un asunto, hermanos. ¿Qué cosa difícil estás pensando tú? Yo tengo varias listas en mi lista de oración. Aquí tengo una lista de oración. Tengo cosas difíciles. Aquí incluso las puedo ordenar. Tengo cosas que son fáciles que el Señor me conteste, humanamente. Tengo cosas que son difíciles que el Señor me conteste. Y tengo cosas que les he puesto en la categoría de casi imposibles que el Señor me conteste. No sé si eso es lo que pasa contigo, pero yo también tengo este tipo de oraciones, de motivos que yo sé que el Señor va a ser difícil que me conteste, tal como le dijo Elías. Cosas difíciles has pedido. Yo tengo este tipo de oraciones en mi vida, yo sé que tú las tienes también. ¿Cuáles son esas cosas de oraciones que tú las ves como difíciles, casi imposibles? Yo sé de las cosas fáciles, quiero contarle alguna experiencia de las cosas fáciles.
Alguna de las cosas fáciles que me ha pasado, me pasa frecuentemente. Yo soy muy olvidadizo, por ejemplo. Que frecuentemente pierdo las llaves. No sé si alguna vez te ha pasado a ti. Muchas veces he orado al Señor por las llaves en momentos críticos. Y el Señor me ha ayudado a encontrar llaves, me ha ayudado a encontrar documentos. El Señor me ha ayudado a no perder un carro, un avión. El Señor me ha ayudado a encontrar ese tipo de cosas. Pero ese tipo de cosas que el Señor nos ayuda. Un día le estaba pidiendo al Señor por dinero. El Señor me ayudó a encontrar dinero de alguna manera. He pedido al Señor recuperar mi salud. El Señor me ayudó a recuperar salud. Todas esas cosas son cosas cotidianas. Y está bien que tú las menciones. Pero esas no son las cosas más grandes que tú debieras pedir. Las cosas más grandes que tú debieras pedir están relacionadas exactamente al pedido de Eliseo. Cosas que tienen que ver con el mundo del más allá, con el reino de los cielos. Quiero continuar tu ministerio profético. Yo quiero continuar sirviendo a Dios tal como tú serviste. ¡Qué deseo! Y el Señor, hermanos, cuando escuche ese tipo de pedidos, hermanos, el Señor ve el corazón. Como Salomón cuando oró, dame sabiduría. El Señor ve el corazón de lo que pides. Y el Señor responde conforme a la fe. Que la luna no se mueva, que el sol no se mueva, como pidió Josué. No se movió. Porque el Señor ve el corazón. ¿A dónde va la intención de tu alma? Tú quieres servir más al Señor. Lo haces por tu orgullo, lo haces por Él. ¿Por qué lo haces? Y la Biblia nos dice que en ese momento el carruaje de fuego, el caballo de fuego, y Elías lo vio, Eliseo lo vio. El carruaje de fuego pasó en medio de sus ojos, hermanos. Y ahí subió Elías en un torbellino. Y no le dio mucho tiempo a que hablar más. Y del torbellino, porque así pasan las cosas, hermanos. A veces pasan en un torbellino. Yo me he encontrado con muchos hermanos que me han dicho, pastor, no me imaginé que esto iba a pasar en mi vida. Pasó como un torbellino. De un momento a otro pasó todo. Y eso pasa. Así que tienes que estar preparado para que tu vida cambie de un momento a otro. Yo no sé si tú estás preparado ya para que tu vida cambie de un momento a otro. ¿Estás preparado para que tu doctor te diga el día de hoy, sabes qué, vas a tener 3 meses más de vida? ¿Estás preparado ya para eso? Tienes que estar preparado para todo clase de torbellinos. Algunos se han asustado, se asustan con el asunto del coronavirus. Cuando empezó el asunto estaban espeluznados y ahora ya se acabó. No pienses nunca, tú tienes que estar preparado para el peor torbellino. Porque en un momento las cosas van a cambiar, de pronto todo cambiará. Y tú tienes que estar preparado y alerta como estaba Eliseo, alerta. Y entonces le tiró el manto. Y en eso de tirar el manto, los ojos de Eliseo estaban fijos en el cielo, en el profeta. Si tú me vieres, en otras palabras, si tú un momento pestañeas y miras hacia otro lugar, perdiste. Tienes que estar atento. Una vez que pones la mano sobre el arado, no puedes mirar hacia atrás, porque si miras hacia atrás ya perdiste. Y ahí lanzó el manto. Este momento es uno de los momentos más importantes, porque si tú pierdes la vista del gran galardón que el Señor tiene para ti, perdiste todo. En Segunda de Reyes 2:14 dice que Eliseo tomó el manto. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Ahí está en Segunda de Reyes 2:14, de Vayikaj et aderet Eliyahu. Asher nafal mealaj vayakaj et mayim. Que dice ahí, dice, agarró y tomó la aderet. El aderet es ese manto. La Biblia lo traduce como manto en español, pero el aderet es algo, un manto especial. Era un manto especial, un manto bordado, un manto, a una pieza especial de Elías. Todo el mundo sabía, este es el manto de Elías. Y él tomó ese manto.
Y con ese manto él golpeó las aguas. ¿Y qué cosa? ¿Cuál fue su frase que dijo? Ayeja Adonai, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Esa es la pregunta. ¿Dónde está Jehová? Una vez que tú tomas el manto, puedes reclamar la promesa. Jehová, ¿dónde estás, Jehová? Si tomas el manto, puedes reclamar la promesa. ¿Dónde estás, Jehová? Mientras no tomes el manto, no puedes reclamar la promesa. Toma el manto y reclama la promesa. ¿Dónde está Jehová? Hoy en la tarde, hoy en la semana, durante la semana, toma el manto y reclama la promesa. ¿Dónde está Jehová? Cuando toques la puerta al vecino y le quieres hablar del Señor y le quieras hablar de Cristo, y tú puedes reclamar la promesa y decir, ¿dónde está Jehová? Habla y clama al Señor. Hoy en la mañana yo clamé y en mi oración puse los nombres de personas imposibles para el reino de los cielos desde mi perspectiva. Tú ya pusiste en tu oración los nombres imposibles, humanamente, de gente que tú dices, en tu ignorancia humana, dices que esta gente no va a entrar al reino de los cielos. Ya pusiste esos nombres de esa gente imposible. Los pusiste ahí para que el Señor obre y tú digas, ¿dónde está Jehová? Yo voy a orar hoy por esos nombres. Yo oré hoy en la mañana por esos nombres. Ayer oré por esos nombres de gente que yo sé que son imposibles para mí verlos en el reino de los cielos. Y ahora que tomas el manto, cuando tú tomas el manto, reclama la promesa y dices, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y lo que pasó es algo inaudito, porque esta escena, hermanos, es la que inspiró a todos los israelitas a tener temor del profeta, del nuevo profeta ungido de Dios, Eliseo. El río Jordán se paró, se partió en dos, y los discípulos al otro lado del río se quedaron con la boca abierta. Hermanos, el mundo te está esperando. El mundo está esperando a ti, pero no te está esperando a ti, está esperando a un nuevo tú. Te está esperando a ti ungido con la doble porción del Espíritu. A esa persona está esperando el mundo. A la persona que sea capaz de partir el río Jordán en dos. Toma el manto y reclama la promesa de Dios. Tú serás el siguiente. Tú continuarás el ministerio. Y el Señor quiere que tú continúes. Mi oración para todos nosotros en este momento es que tomemos el manto y continuemos el ministerio de la palabra profética. Oremos, hermanos, en este momento. Querido Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de tenerte como Dios. A veces la fe nos ha faltado como Elías. Pensábamos que éramos los únicos. Pero existen muchos que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y tú sabes las personas que están en mi lista, que yo creo que estos no van a entrar a tu reino. Yo ya los puse en esa lista. Humanamente soy un pecador porque he puesto esas personas en esta lista. Pero tú, Padre, tú, Señor, obra. Obra, porque en este momento estoy orando secretamente por cada una de estas personas que yo sé que no han sido convertidas a ti, incluyendo mi propio corazón que necesita ser transformado por tu gracia. Y danos una doble porción de tu espíritu y convierte la vida de esas personas a tu gracia y a tu reino. Conviértelas para que alcancen tu amor. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, queridos hermanos. Bendiciones. Amén. 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 Gracias. Amén.